Hola, me llamo Maite, soy psicóloga y trabajo para la Asociación Columbares, llevando a cabo el proyecto Actívate para personas mayores en la provincia de Almería. Junto a dos compañeras, una nutricionista y una enfermera, hacemos una serie de talleres para promocionar la salud integral de las personas mayores. Os voy a poner una presentación. El programa Actívate de la Asociación Columbares desarrolla una serie de talleres formativos con la finalidad de fomentar el envejecimiento activo, promover la autonomía personal y también con el objetivo de prevenir la dependencia en personas mayores en situación de vulnerabilidad. Estos talleres están patrocinados por la Junta de Igualdad, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Dirección General de Servicios Sociales. El taller que vamos a hacer es de desarrollo de la inteligencia emocional. Saber envejecer es la obra maestra de la vida y una de las cosas más difíciles en el arte de la vida. Saber envejecer es muy importante, saber envejecer con dignidad, controlando nuestras emociones, aceptando los cambios que van sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestra mente con el paso de los años. La sociedad actual refleja una visión de las personas mayores donde cumplir años se asocia a un declive físico y a unas capacidades cognitivas mermadas, lo cual provoca situaciones de aislamiento social, soledad y por ende de desequilibrio emocional, con connotaciones más negativas que positivas, por desgracia. ¿Qué son las emociones? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta una persona cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Las emociones son estados afectivos que experimentamos. Son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato. La experiencia aquí juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. ¿Esto qué quiere decir? Que según la experiencia que tengamos a lo largo de nuestra vida viviremos las emociones de una manera u otra. Aquí os presento una diapositiva con una serie de caras, de dibujitos con caras que expresan diferentes emociones, ya sean tristeza, enfado, sorpresa, alegría. Me gustaría que vosotros ahí en la residencia comentarais qué emoción estáis viendo con cada cara, que lo comentarais con vuestros terapeutas y lo hicierais como una actividad. ¿Qué veis en cada cara? ¿Qué emoción transfiere en cada cara? Son emociones positivas, por ejemplo, la alegría, el placer, el orgullo, el agradecimiento, etcétera, etcétera. Hay muchas emociones positivas. Igual que también hay emociones negativas, como por ejemplo la ira, el resentimiento, el asco, la decepción, la tristeza, la vergüenza, indignación, etcétera. Y ahora vamos al meollo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Que es el taller que nos ocupa hoy. La inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, el entendimiento, el control y la modificación de las emociones propias y también de las emociones ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. ¿Cómo conseguir una actitud emocionalmente saludable en nuestra vida de mayor donde sepamos apreciar el presente, adaptarnos al entorno y desarrollar un enfoque vital relajado y optimista? Lo cual es sinónimo de un envejecimiento activo, es sinónimo de una vida mucho más feliz y plena. Pues la inteligencia emocional
constituye una de las fortalezas clasificadas por Seligman y Peterson, que son de la psicología positiva, de esta orientación. Dentro de este concepto global se trabajan algunas otras fortalezas importantes, como por ejemplo la creatividad, la resiliencia, la apertura a la experiencia, el agradecimiento o las relaciones sociales, entre otras. Vamos a ver estos conceptos. ¿Qué son estos conceptos? Pues, por ejemplo, la definición de creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad y por la adaptabilidad y por su capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. La creatividad es una virtud muy importante en una persona y forma parte de esa inteligencia emocional de la cual estamos hablando. También la resiliencia, otro concepto fundamental. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. La apertura a la experiencia, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque estar abiertos a la experiencia es lo contrario que estar a la defensiva. Las personas con esta apertura pueden percibir sus emociones más profundas, aun cuando sean muy negativas, y al mismo tiempo no ignorar a las positivas. Estas personas sienten malestar si son diferentes a sí mismas. No se aferran a expectativas ni a atractivos culturalmente determinados. Sus juicios, elecciones y decisiones son el resultado natural de su propia valoración. Tenemos que estar abiertos a tener más experiencia. ¿Y qué es el agradecimiento? Pues el agradecimiento, mira, hay un refrán que dice, es de bien nacido ser agradecido. Por supuesto que sí, es una virtud que sale de corazones que se detienen a analizar los altos y bajos de la vida objetivamente. El agradecimiento ahuyenta la amargura y predispone el corazón para el amor. Es muy importante ser agradecido, igual que es muy importante también saber pedir perdón, que lo hemos comentado en otros talleres. Las relaciones sociales, pues son muy importantes. Es muy importante que os relacionéis con vuestros compañeros en la residencia, que no aisléis, que os comuniquéis, que desarrolléis esas habilidades sociales que tenéis para ser más felices y más activos en vuestro proceso de envejecimiento. Las relaciones sociales establecen las pautas de la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de socialización. Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. Nos desarrollaremos mejor, seremos más felices y también seremos más activos. No aisléis, relacionaros con vuestros compañeros. Hay dos formas elementales de inteligencia emocional. Por un lado, tenemos la inteligencia interpersonal, entre personas, que implica entender y comprender las emociones de los otros, de los demás, y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Y por otro lado, tenemos la inteligencia intrapersonal, que implica entender y comprender las propias emociones de uno mismo, tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaces de regular las emociones según la situación. Destacar la importancia de la inteligencia emocional en el envejecimiento activo y con éxito de nuestros mayores, y también habilidades que se relacionan con la misma. Nuestro objetivo es cambiar esa visión de pérdidas por ganancias, esa visión pesimista por una más positiva, de ensalzar los éxitos y no los fracasos, de resaltar la experiencia vital y no el sufrimiento, y por ello se pretende concienciar, prevenir y educar en el desarrollo de esta capacidad emocional, de esta inteligencia emocional tan importante. La personalidad, el entorno, la familia, son variables que median en el enfoque vital de la persona.
A continuación os voy a poner un corto animado sobre inteligencia emocional que me gustaría que analizarais allí vosotros en la residencia con vuestros terapeutas y que vamos a ver, es muy cortito y ahora os diré yo algo también del cortito este animado. A ver, vamos a compartir pantalla. Es muy interesante y del que podemos deducir, y me gustaría que sacarais alguna aplicación práctica a vuestra vida. Atención. Bueno, ya hemos visto este cortito animado sobre inteligencia emocional. Comentaros un poquito, aunque quiero que comentéis ahí en la residencia con vuestros terapeutas, comentaros un poquito que este corto refleja el que como una persona se siente, se va a comportar. Si tú tienes la autoestima alta y te sientes seguro de ti mismo, vas a desarrollarte mejor y vas a tener una vida mejor y más fácil, incluso te va a ir mejor con los demás, que si no te sientes así, que si te sientes, si tienes la autoestima baja, si no te sientes contento, si estás preocupado. El control de nuestras emociones va a estar relacionado directamente con las consecuencias de nuestros actos y de nuestra conducta y de nuestra vida, ¿vale? No obstante, quiero que lo comentéis ahí con vuestros terapeutas, ¿vale? Y seguimos con la importancia de potenciar la inteligencia emocional de los mayores. Es muy importante, ya que están en un momento de su vida que al ir cumpliendo años, ir perdiendo unas poquitas de capacidades, son momentos delicados. Y el tener una buena inteligencia emocional en esta etapa de nuestra vida es, si cabe, aún más importante, aunque es importante en todas las etapas de nuestra vida, independiente de la edad. ¿Cómo surgió la inteligencia emocional? Pues tenemos aquí a la inteligencia emocional en el centro. Se basa en percibir emociones, manejar esas emociones, comprender esas emociones y utilizarlas en nuestro beneficio para ser más felices. Las ventajas de tener una buena inteligencia emocional, pues existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes.
tales como la empatía. Una persona que es emocionalmente inteligente es más empática, sabe ponerse más en el lugar de los demás, comprender a los demás. La capacidad de motivación tanto hacia uno mismo como hacia los demás también la tiene más desarrollada, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones. Podemos controlar más a la hora de manifestar nuestras emociones, el liderazgo, entre otras. Os quiero poner un corto animado sobre la empatía, porque la empatía es un concepto muy importante, el cual si una persona es empática, está totalmente correlacionado y relacionado con que va a tener una vida mejor y también va a ser mejor su relación con los demás. Aquí os voy a compartir pantalla otra vez, voy a compartir un vídeo de YouTube directamente. Vamos a ver. Minimizar. ¿Por qué no puedo compartirlo? Aquí, venga. Os lo voy a poner en grande y atención a un cortito animado muy interesante que quiero que analicéis. Seguimos. Bueno, pues ya hemos visto este vídeo de empatía que me gustaría que analizarais y comentarais con vuestros terapeutas en la residencia, pero así a grosso modo yo os puedo decir un poquito, y es que cuando el perro se ha puesto en el lugar del pajarillo y el pajarillo en el lugar del perro, todo ha ido mejor. Ponerse en el lugar de la otra persona, qué está sintiendo, el porqué de las cosas. Nos va a facilitar muchísimo nuestra vida y nos va a hacer tener una mejor vida. Eso está clarísimo. Seguimos con la presentación. ¿Qué hacer para controlar las emociones? Es muy complicado, no es tan fácil controlar las emociones. Ya dijo Nietzsche que los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos, por desgracia. Del mismo modo,
Tus emociones tampoco aparecen o desaparecen cuando tú lo decides. Pero, ¿es posible tener algún control sobre esas emociones o debes resignarte a que te dominen tus actos toda la vida? Lo que está claro que si pudiéramos controlar nuestras emociones, siempre no había gente deprimida. Es complicado, pero siempre es lo que yo digo, nosotros utilizamos un porcentaje de nuestro cerebro muy pequeñito para el potencial que tenemos. Tenemos que pasar a la acción, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner un poquito de nosotros, nuestra cabeza. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué alguien es capaz de hablar en público sin aparentar nervios, mientras que otra persona se viene abajo cuando va a hablar en público? ¿Por qué hay gente que en una discusión sucumbe a la ira y se enfada, mientras que otros mantienen la calma? Que nos quedamos sorprendidos. Si bien tiene sentido que te sientas triste cuando te dan malas noticias, eso no significa que tu única opción sea quedarte llorando en un rincón. Por supuesto que no. Esa actitud probablemente te mantenga afligido durante más tiempo. Reconocer que estás triste a la vez que te esfuerzas a ti mismo para hacer algo productivo te ayudará a sentirte mejor. Yo no me canso de repetirle a toda la gente que asiste a mis talleres que lo fácil es deprimirnos, lo fácil es quedarnos con lo negativo, porque el cerebro del ser humano por naturaleza es negativo y eso es lo fácil. Lo fácil es dejarnos llevar por esas sensaciones negativas. Lo difícil es actuar, decir, venga, no voy a poner de mi parte, no voy a dejar que me vengan estos pensamientos negativos. Eso es lo difícil. Lo fácil es sentirte triste, ir al médico y que te mande pastillas. Y venga, me tomo la pastillita y así se me hace. Eso es lo fácil. Lo difícil es nosotros hacer un esfuerzo mental. Sé que es muy fácil hablar, pero también os digo una cosa, pasa como con todo. Con la práctica cada vez vamos consiguiendo más. Solo necesitamos práctica y necesitamos pasar a la acción. Pero tenemos que esforzarnos mentalmente. Entonces, hay una serie de recomendaciones. Vuelvo a repetirlo, es muy fácil decirlo y luego a la hora de la verdad, pero bueno, hay una serie de recomendaciones de manual como estas, como por ejemplo, intentar no pensar en lo que te preocupa, relajarte y respirar hondo. Hemos hecho también un taller de técnicas de relajación para combatir el estrés. Pues todas esas técnicas que hemos visto las podemos aplicar. Liberar tensión por otras vías. Presionarte para tener pensamientos positivos. Esto a veces no es tan fácil. Intenta recordar tus virtudes y tus éxitos. Esto sí es fácil. Es una buena técnica. Vamos a intentar recordar lo positivo, lo bueno, las virtudes que tenemos y decírnoslas constantemente. Es muy bueno hablarse a uno mismo, decirse mentalmente. O incluso hablándolo, te mira al espejo y te lo dices. Distrae tu atención hacia un asunto concreto, que no sea lo negativo. Piensa en tu futuro más inmediato, piensa en que, bueno, hoy estás así, pero mañana probablemente no estés así. Date un tiempo y luego ya tendrás tiempo de ocuparte de lo negativo. ¿Vale? Vuelvo a repetir todas estas cosas. Es muy fácil decirlo, pero a veces es más complicado hacerlo. Más adelante os voy a dar directrices que son más reales, se pueden llevar a cabo más fácilmente para controlar todas esas emociones, sobre todo cuando son negativas, que nos vienen a la mente. Entonces, la forma en que interpretamos las emociones puede cambiar la forma en cómo las vivimos. La forma en que reacciones frente a una emoción en concreto condicionará cómo actúa sobre ti. Ya lo vimos en el vídeo de las emociones del hombre. El hombre se sentía de una manera al principio y se comportaba de esa manera. Y una vez que cogió fuerza, que subió su autoestima, que creyó más en sí mismo, todo fue diferente, todo fue más positivo. El orador, por ejemplo, la persona que va a hablar en público, que sufre frente a la idea de tener que hablar en público, lo hace porque interpreta sus nervios como algo negativo, como una señal que le está enviando su cuerpo para que salga corriendo de allí. Por otro lado, si otra persona interpreta esos mismos nervios como excitación, no como algo negativo, y lo interpreta como con ganas de hacerlo bien, probablemente tenga más éxito en su conferencia, en su discurso.
La moraleja es que tu cuerpo te proporciona la energía para hacer algo, pero cómo usar esa energía lo decides tú. Tú eres el que manda y tu cerebro a veces tenemos que controlarlo un poquito. No lo dejes irse a lo fácil, a lo negativo, a la depresión. No lo dejes. A un esfuerzo, a un esfuerzo. Entonces hay gente que paga dinero y hace horas de cola para subirse a una montaña rusa, mientras que otros no se subirían ni en sueño. Ambos sienten los mismos nervios, pero lo interpretan de forma diferente. Diversión frente a terror. No puedes evitar sentir emociones. Las emociones están ahí porque tienen una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia. Si nuestros antepasados no hubieran sentido miedo delante de una manada de tigres o de una manada de leones, probablemente el ser humano no hubiera llegado hasta donde ha llegado hoy en día. O sea, el miedo es bueno a veces. Es importante hablar de las emociones negativas. ¿Por qué? Porque existen 4 tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia el resto de sentimientos más complejos. Estas emociones son enfado, miedo, alegría y tristeza. Existen algunas situaciones a las que nunca podrás acostumbrarte. Si todo te va mal, difícilmente podrás dejar atrás la sensación de miedo o ansiedad. Sin embargo, las emociones positivas suelen desaparecer a lo largo del tiempo. No importa cuánto dinero te toque en la lotería o cuán enamorado estés, las emociones positivas como el placer siempre terminan disminuyendo. Un estudio determinó que la emoción que dura más es la tristeza. Hay que ver. En concreto, dura hasta 4 veces más que la alegría. Qué paradójico. Es que somos masoquistas el ser humano por naturaleza. Por ello, parece realmente necesario poder gestionar la intensidad de tus emociones para no sufrir tanto. De ahí la importancia de tener una buena base de inteligencia emocional. Es muy importante de cara a superar muchos problemas, muchos obstáculos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Para poder controlar nuestras emociones, lo que sí funciona, la verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques y entiendas tus propios estados de ánimo. Implica reconocer cuándo y por qué estás enfadado, nervioso o triste y actuar sobre las causas y no solo sobre los síntomas. Sin embargo, en aquellas situaciones en las que veas que irremediablemente te dirige hacia un estado emocional negativo, las siguientes técnicas pueden ser eficaces para detener o frenar esa reacción en cadena, para poder controlar esas emociones negativas que nos pueden venir. Hay una serie de recomendaciones que sí suelen funcionar y son estas que os voy a decir. Por ejemplo, tenemos la primera, que sería intentar recordar tus virtudes y éxitos, que ya hablamos antes, hace 10 minutitos. La reafirmación en tus virtudes y tus puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción para ir reduciendo su significado negativo. Por ejemplo, en lugar de enfadarte porque has llegado tarde a un taller de memoria que tenías esa mañana, pues puedes pensar que, dado que siempre llego a tiempo, no es tan grave y no te enfadas tanto. La próxima vez que sientas que pierdes el control sobre tus emociones, recuérdate a ti mismo aquellas cosas de las que te enorgulleces en tu vida. Yo normalmente soy puntual. Oye, todos podemos llegar tarde una vez, pero una virtud que yo tengo es que soy puntual. Otra acción que puedes hacer para disminuir, para controlar esas emociones negativas que vienen a veces y no lo podemos evitar, pues es distraer la atención hacia un asunto concreto. Por ejemplo, las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde y que te deprima. Y parece que resulta muy eficaz. Cuando prevén que van a experimentar esa emoción intensa y no tienen suficiente tiempo para usar otras estrategias. Una forma muy efectiva, por ejemplo, para calmar a un niño pequeño que no deja de llorar, es desviar su atención. ¿Has visto el muñeco? A lo mejor el niño está ahí con la barraquera y tú,
¿Qué tengo en la mano? Y desvía su atención. Entonces, suelen disminuir su nivel de excitación si mantenemos su atención durante el tiempo suficiente. Otra técnica que nos puede ayudar para combatir esas emociones negativas, pues piensa en tu futuro más inmediato. Las emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir el presente y tu frustración de ese momento, enfado o nervios, ¿seguirás sintiendo lo mismo dentro de una semana o dentro de un día o dentro de 2 días? Piensa. También es bueno darte permiso para preocuparte más tarde. Intenta suprimir una emoción o pensamiento, provoca que vuelva de nuevo con más fuerza si tú intentas suprimir esa emoción. Entonces, sin embargo, lo que podemos hacer es posponerla para más tarde. Así, date un permiso para preocuparte después de un tiempo de espera. Te preocuparás menos. Es como eso que dice, cuenta 3 antes de hablar porque si no la vas a liar. Pues lo mismo, date un tiempo y luego verás las cosas de otra manera. También es bueno pensar en lo peor que te pueda pasar para combatir esa emoción negativa que te está viniendo en ese momento. No quiero que te pongas dramático, pero pensar en lo peor que te puede pasar te ayudará a relativizar tus problemas y mantener el control. Y es verdad, esto es así. Escribe un diario de tus emociones. Yo en lo de escribir un diario de emociones lo pongo como actividad en este tipo de talleres. Así que os lo propongo como actividad para que lo hagáis en la residencia. La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos y ha demostrado ser eficaz tanto a nivel psicológico como físico. Es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas. Mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas situaciones te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos que nos vienen constantemente y que nos provocan tristeza y ansiedad. Luego también otra técnica para combatir esas emociones negativas, por ejemplo, tómate un respiro y un zumo para recuperar el autocontrol. Lo del zumo no es ninguna broma, porque ahora os voy a explicar el por qué. Es porque gastamos azúcar con las preocupaciones. Entonces, tomar un zumo con un poquito de azúcar natural nos va a venir bien. Tu autocontrol no es infinito. De hecho, varias investigaciones indican que conforme te expones a situaciones y emociones, se va consumiendo. Lo más sorprendente es que se ha demostrado que mantener el control consume glucosa, como si literalmente estuvieras haciendo ejercicio. Por lo tanto, para recuperar tu autocontrol tienes dos estrategias. Tomar una bebida rica en azúcares, no es broma, usar la reafirmación positiva para poder gestionar de nuevo tus emociones. Y lo más importante, encuentra el motivo de por qué sientes esas emociones. A largo plazo, la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurre. Por ejemplo, vale, no me gusta sentirme así, pero ahora mismo tengo mucha envidia. Reconoces la emoción. Porque a Andrés le han felicitado por su trabajo en el taller de manualidades y a mí no. Reconoce el porqué. Esto es muy importante. Entonces, la conclusión. Si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única, aunque también se ha demostrado que tu propio lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones. Encontrar la estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender su origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nuestra mente. Tenemos que hacer un esfuerzo mental. Y como actividades que os mando que hagáis, como una actividad práctica que la hagáis ahí en la residencia y que la supervisen vuestros terapeutas, es tener un diario de emociones. Solo tienes que tomarte 10 o 20 minutos al día, preferiblemente antes de acostarte, para hacer un repaso de cómo ha ido tu jornada a nivel emocional. Si, por ejemplo, te sientes que has estado experimentando estrés o te sientes triste o alegre, todo eso lo anotas. Y entonces, revisa cómo te has sentido durante la semana y compáralo, por ejemplo, con la semana anterior. Este sería un buen ejercicio de emociones. Y con todo esto ya me despido.
Agradeceros que participéis en todos estos talleres y felicitaros por vuestro esfuerzo, por vuestro tesón y por ser como sois, que así vais a ser mucho más felices y vais a estar mucho más activos. No os quedéis estancados, no os quedéis sin hacer nada y menos en estos momentos tan difíciles de pandemia que estáis todavía confinados. Hacer todo lo que podáis de actividades, manteneros activos, os lo recomiendo. Y nada, pues con todo esto, deciros adiós, mandaros un beso muy grande y que os cuidéis mucho.